Listo, Doc. Perfecto. Entonces, bueno, buenos días para todos. El día de hoy el tema que propongo se llama retinopatía autoinmune o EAR. Este tema lo traigo porque quería seguir un poco con la línea de las pruebas moleculares, de los testeos genéticos, pero verlo un poquito más aplicado frente a alguna patología en concreto. Mi nombre es Valeria Cortés Castillo, yo soy residente de tercer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, entonces, ¿qué es la retinopatía autoinmune? Pues realmente no es una única patología, realmente es un grupo de enfermedades que se caracterizan por una degeneración de la retina que es adquirida y se cree que está mediada por anticuerpos. Entonces aquí vamos a tener tres grandes grupos de los cuales nos vamos a enfocar en estos dos el día de hoy. Voy a nombrarlos. Tenemos la retinopatía autoinmune paraneoplásica o PAIR. Esta, a su vez, se va a dividir en dos categorías grandes. La primera es la retinopatía autoinmune relacionada con cáncer y la segunda es la retinopatía autoinmune relacionada con melanoma. Ya seguimos con la retinopatía autoinmune no paraneoplásica o en sus siglas NPAIR. Entonces, en esta tenemos algo especial y este tema es bastante controversial porque no hay muchos estudios. Realmente la literatura es muy poquita, hay poquitos reportes de casos, no hay metaanálisis realmente. Entonces, es bastante lo que hay que estudiar. Este no paraneoplásico es un poco más retador para el diagnóstico. Primero, tenemos que estar seguros de que no hay cáncer, porque si no, se nos clasificaría como una retinopatía autoinmune paraneoplásica. Dos, se ha considerado que los anticuerpos antirretinales son muy importantes, pero esta tiene una acotación con un asterisco y ya lo vamos a ver más adelante. Tres, es un diagnóstico de exclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que excluir cualquier otro tipo de patología que nos puede estar provocando este cuadro. Y cuatro, probar de que es retinal. Esto porque a los hallazgos clínicos y oftalmológicos, sobre todo cuando tenemos la patología de diagnóstico temprano, realmente no se ven cambios evidentes al fondo de ojo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se trata de probar que esto es de retina? Utilizamos algunas ayudas diagnósticas, como lo es el electroretinograma, para poder ver cómo están los potenciales y esas señales. Y ya en el tercer lugar tenemos a la retinopatía y neuropatía autoinmune, donde ya se clasifican, ya tenemos las dos afectaciones tanto del nervio como de la retina. Entonces, yo sé que el tema de la bioquímica es un poco pesado, pero me parecía muy importante, aprovechando también para repasarlo, para entender por qué se dan estos síntomas, por qué los pacientes van a expresar algunas manifestaciones o se van a quejar de algunas cosas, y lo quería ver desde la fisiopatología. Entonces, aquí tenemos un bastón y este es como el acercamiento de esas membranas. Vamos a empezar. Estamos en un ambiente oscuro. Cuando hay un ambiente oscuro, el sodio que está fuera de la membrana va a atravesar unos canales iónicos activados por una sustancia que se llama GMP cíclico. Este flujo positivo va a causar que la célula se despolarice y al despolarizarse la célula se va a generar glutamato. Dentro de los bastones vamos a tener además una estructura muy importante que se llama la rodopsina. La rodopsina está hecha de una proteína que se llama opsina y además tiene una molécula que se llama 11-cis-retinal. ¿Esto qué nos va a ayudar? Una de estas estructuras, que es el 11-cis-retinal, nos va a ayudar a absorber la luz. Es una molécula que es fotosensible. Y esto, al ella reabsorber la luz, lo que va a hacer es generar que haya un cambio de la conformación de esa opsina y se active una proteína que se llama transducina. Esta transducina va a activar a una enzima que se llama fosfodiesterasa y esta transducina va a hacer que a través de esa enzima se genere un bloqueo en el GMP cíclico.
El GMP cíclico, recordemos que les había mencionado que nos va a ayudar a mantener estos canales transportadores de iones abiertos para que el sodio entre y se despolarice la célula. Pues si ya el GMP cíclico va a estar cancelado, ya no lo va a generar más, pues estos canales se van a cerrar. Al cerrarse estos canales, va a hacer que se disminuya esa entrada de sodio y que por el contrario, la célula se favorezca por los iones que están dentro de, pues, de la membrana. En este caso sabemos que el potasio es el ion intracelular pues, de mayor medida. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a hacer que la célula se hiperpolarice, es decir, como que se desactive. Entonces, como en consecuencia de esto, que la célula se hiperpolarice, el glutamato va a disminuir. Entonces, esto paradójicamente indica, ya vimos que hubo un estímulo luminoso acá, que cuando el glutamato está bajo es porque hay un estímulo luminoso presente. Listo. Pero ese bastón no puede quedar ahí funcionando eternamente. Él tiene que volver a su conformación inicial para estar listo para otro estímulo luminoso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la rodopsina activada se va a inactivar. Y esta se va a inactivar, y esto es importante para después, gracias a una enzima que se llama rodopsinquinasa. ¿Cuál es la función de la rodopsinquinasa? Inactivar a la rodopsina. Ya, eso lo hace por medio de fosforilación, pero lo importante es que inactiva la rodopsina. Y a su vez permite que una molécula que se llama arrestina se pueda pegar a esa rodopsina y evite que se siga dando esa cascada de señales de fototransducción que ya hemos hablado. Esto hace que este complejo retiniano, esto es un proceso realmente bastante amplio, un poco difícil, pero es perfecto realmente, hace que esté lista esta retina para recibir un nuevo estímulo luminoso. Entonces, yo quería hablar de esto porque aquí ya entra el papel de la regulación de la fototransducción y la adaptación a la luz. Ya entendiendo como esta parte de la fisiopatología, la adaptación a la luz va a estar dada por niveles de calcio, básicamente. Entonces, este calcio y estos niveles de calcio y esta adaptación a la luz va a regular mediado por unas proteínas que se llaman, las más estudiadas, hay varias, pero las más estudiadas son la recoverina y unas proteínas activadoras de guanilato ciclasa, perdón, GCAP. Y esto va a funcionar de una manera como a grandes rasgos así. Si tenemos una luz tenue, baja luz, un poquito más oscuro, los niveles de calcio se disparan, aumentan. Y lo que va a hacer la recoverina es inhibir a la rodopsinquinasa. La rodopsinquinasa, como les había dicho, inhibe a la rodopsina. Entonces estoy inhibiendo al inhibidor. ¿Y eso qué nos da? Que esté activa la rodopsina todo el tiempo. Y al estar activa la rodopsina hace que sea extremadamente fotosensible, esté sensible a los fotones y eso nos ayuda a mantener una sensibilidad a la luz en esos como escenarios de penumbra y nos ayuda a tener pues una agudeza visual que nos ayuda a defendernos. Ahora, cuando tenemos el otro escenario, la luz brillante, hay una disminución de los niveles de calcio. Al tener una disminución de los niveles de calcio, la recoverina no se puede pegar, no se puede unir a la rodopsinquinasa. Entonces, como la rodopsinquinasa está libre, hace que inhiba a esa rodopsina fotoactiva. Eso lo que hace es que haya una inhibición de la señalización. Entonces no se da toda esa cascada que les estaba comentando continuamente, sino que ya se va regulando y se inhibe. Y eso que nos ayuda pues a mantener una sensibilidad al contraste, sensibilidad a la luz y que nos adaptemos bien, que no sea tan fotosensible en estos ambientes de luz brillante. Entonces, pues así, a grandes, muy grandes rasgos funciona todo este tema de la regulación de la fototransducción y la adaptación a la luz. Y es aquí donde cobra papel importante la recoverina y pues ya vamos a ver, esto nos va a explicar algunos de los síntomas de los pacientes. Ya entrando a la fisiopatología de la retinopatía autoinmune. Como les mencionaba, esto es un tema que es bastante, falta mucho, muchísimo por estudiar, pero se cree una fisiopatología presuntiva, todavía faltan modelos histológicos y animales, pero lo que se cree es que los pacientes con cáncer a nivel tumoral generan recoverina.
esa recoverina que nosotros tenemos en los bastones y en los pues en los fotorreceptores en general. Entonces, se va a dar, se cree que hay una reacción cruzada de anticuerpos contra la recoverina que está produciendo ese tumor, pero se van también a todas partes del cuerpo, entre ellos donde están, que son los conos y los bastones. Ahí los anticuerpos van a atacar a esa recoverina y generan un montón de productos citotóxicos que hacen que genere apoptosis. Entonces tenemos esa muerte celular. Además de esto, no solamente afecta a los fotorreceptores, sino que puede afectar toda una línea celular a nivel de la retina, que ya lo voy a mencionar. Además de la recoverina, tenemos otra molécula que se llama la enolasa. La enolasa va a estar en muchas partes del cuerpo, pero en la retina va a estar en las membranas celulares de las células ganglionares, las células de Müller y los bastones y los conos. ¿Por qué se desencadena esta respuesta? Ya les mencioné, no está claro, pero se cree que hay un mimetismo molecular entre estos antígenos tumorales y las proteínas que están en la retina. Y aquí casi toda la línea celular se ve afectada por medio de unos mecanismos apoptóticos que si recordamos por allá en el pregrado hay unos que están mediados por caspasa y otros por influjo de calcio, se creen que son por estos, y la afectación más grave es a nivel de la recoverina. Cuando tenemos anticuerpos antirrecoverina, lo poco que se ha visto y lo poco que se ha estudiado es que hay peor consecuencia visual en estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, no existe prevalencia e incidencia todavía descrita. Los casos que se han reportado se mencionan que es menos del 1% de los casos atendidos y esto se da por la naturaleza tan variable de la enfermedad, la falta de criterios diagnósticos no definidos y estandarizados y eso genera un infradiagnóstico. Además, pues lo que les mencionaba, no existen estudios ni de prevalencia ni de incidencia de la retinopatía autoinmune para neoplásica y no neoplásica. Pero hay unos autores como Adams en el 2004, donde dentro de los poco que se había estudiado, se vio que era un poco más frecuente en mujeres que en hombres. Los que tenían retinopatía autoinmune no para neoplásica tenían una edad media de 55,9 años y eran más jóvenes que los que presentaban retinopatía autoinmune, perdón, para neoplásica, que eran más o menos de 62 años. También vieron que Ferreira y colaboradores en el 2009 tomaron 24 casos donde vieron que eran positivos el 66% de ellos para enfermedad autoinmune. Entonces, aquí lo que se podemos ver como a grosso modo es que es más probable que se den mujeres. El no paraneoplásico tiene una edad media más temprana que el paraneoplásico y la mayoría el no paraneoplásico está muy ligado a enfermedades autoinmunes. El diagnóstico. Entonces aquí viene la parte como más retadora. Esto es una retinopatía inflamatoria que el paciente nos va a hacer unas alteraciones subjetivas, pero además vamos a poder identificarla en el electrorretinograma. Entonces, síntomas comunes, nictalopia, por lo que les mencionaba, escotomas, disminución de la visión y fenómenos visuales positivos y realmente los describen como en remolino. Entonces, no hay criterios diagnósticos, pero lo que se han concordado como en general todos los autores para diagnosticar la retinopatía autoinmune es que pueden haber hallazgos anormales en el electrorretinograma con o sin anormalidades en el campo visual. En ese momento se cree que los anticuerpos positivos son indispensables y había que descartar que no hay evidencia de otra enfermedad degenerativa hereditaria en el ojo como lo es la retinitis pigmentosa. Entonces, los síntomas clínicos, como lo mencionaba, las fotopsias indoloras, va a haber una fotoaversión, también vamos a tener nictalopía y discromatopsia, y todo esto se ve relacionado con toda esa fisiopatología que les comenté al inicio. Vemos que no hay una buena adaptabilidad a la luz-oscuridad y esa regulación de la fototransducción pues va a estar interrumpida, va a estar dañada. Entonces, esos fotorreceptores no se pueden adaptar muy bien, generando estas molestias en estos pacientes. Además, es característico que mencionan que hay un escotoma paracentral, generalmente en anillo, y esto está relacionado pues con la pérdida de visión progresiva. Entonces, esto es solamente un ejemplo que les iba a mostrar. Estos son unos campos visuales de Goldman, donde es un ejemplo de un paciente que
La figura A está en reciente diagnóstico, vemos el escotoma paracentral aquí, y estos campos visuales de Goldman funcionan a lo positivo, es decir, hasta donde ven, ahí se marca el límite. Entonces vemos cómo este campo visual se fue deteriorando a medida que pasó el tiempo. Esto es un campo visual, si no estoy mal, a los 6 meses, donde ya se va recogiendo mucho más a nivel del centro y se va perdiendo. Ya a los 8 meses vemos cómo está mucho más concéntrico ese campo visual y a los 12 meses se va recogiendo aún más. Entonces, eso es como la historia de estos campos visuales y algunos escotomas que se presentan. Ahora, les mencionaba lo de los anticuerpos antirretinales. Pues se han estudiado, en el 2014 hubo un grupo de Nancy y colaboradores, lo que hicieron fue hacer como una revisión de la literatura y encontraron que eso de decir que tiene que estar un anticuerpo antirretinal positivo, o si ya es positivo, entonces ya sé que es una retinopatía autoinmune, pues no es suficiente, porque es que falta un gol estándar para ver el corte para detección de estos anticuerpos antirretinianos y además encontraron que hay una escasa concordancia interlaboratorio que dificulta el diagnóstico. Y esto lo sacaron de un artículo que salió un año antes, en el 2013, donde lo que hicieron fue tomar, esto fue de Faes y colaboradores, y lo que hicieron fue tomar 5 hombres y 9 mujeres. 9 de ellos tenían ya diagnóstico clínico, pues hecho que tenía una retinopatía autoinmune, y se mandaron muestras a 2 laboratorios diferentes, ambos sesgados. Y solo pues en 9 pacientes coincidieron que sí tenían esos anticuerpos positivos, lo que nos dio una concordancia de 64%, que sigue siendo muy bajita para decir, sí, efectivamente los tiene positivos, entonces tiene una retinopatía autoinmune. Entonces se ve que los anticuerpos no son estandarizados ni reproducibles. Ahora, un poquito más reciente, en el 2021, también el grupo de Chen lo que hizo fue ver cuál realmente es la utilidad de estos anticuerpos, de este testeo con los anticuerpos. Entonces tomaron 14 pacientes sin retinopatía autoinmune y les hicieron el test de anticuerpos. Y notaron que el 93% fueron positivos, sin tener retinopatía autoinmune, y tenía una especificidad solo del 7%. Algo que sí llamó la atención y que encontraron fue que la enolasa sí estaba presente en el 64% y la recoverina no se encontró en ninguno de los pacientes. Entonces, pues es algo que nos puede elucidar como más adelante, quizá estudios que nos pueda mostrar marcadores séricos que nos llenen un poquito más. Ahora, esto lo quería traer porque salió en abril de este año, debido a la dificultad de esta retinopatía autoinmune, las faltas de criterios diagnósticos, falta de como esta guía, la Academia Americana de Oftalmología trató de hacer un task force como una guía, tratando de consolidar todo lo que hay hasta la fecha y las sugerencias que nos dan, además de cómo nos sugiere estudiar esta patología en un futuro y lo que falta. Entonces, realmente para ellos es muy importante, y la clave del diagnóstico es hacer un buen diagnóstico diferencial. Hay que descartar completamente que no haya degeneración hereditaria, porque estas, a pesar de que muchas veces inician temprano, hay otras que se manifiestan tardíamente porque llegan a una pérdida de visión umbral que ya se empieza a manifestar y consultan tarde. Hay que descartar claramente lo más común, que haya una toxicidad por fármacos, ver a esos pacientes que están recibiendo quimioterapia o hidroxicloroquina o cloroquina, entre otros. Pacientes con deficiencia de vitamina A, porque ese 11 retinal va a estar derivado de la vitamina A, entonces todo tiene relación. Pacientes que tienen cirugía bariátrica, entonces preguntar por esos estados de pronto de desnutrición que pueden tener, o deficiencias de vitaminas, patologías inflamatorias, sífilis, coliretinopatía en perdigones, síndrome de puntos blancos, descartar todo. Hay que hacer un adecuado diagnóstico diferencial. Ahora lo que ellos proponen es algo similar a lo que ya teníamos, que es que pensar en esta retinopatía autoinmune, sí, la función visual está deteriorada sin otra causa aparente, tengamos un electroretinograma y o campos visuales anormales. Los anticuerpos antirretinanos séricos no los descartan, los siguen nombrando, pero les puse 2 asteriscos porque mencionan que debemos ser muy cuidadosos con el análisis de los mismos, por lo que ya les había mostrado de la pobre especificidad que tiene. Además, de descartar otras lesiones que nos puedan explicar esa pérdida de la visión, sobre todo lesiones, enfermedades que son degenerativas de la retina hereditarias,
y que haya una ausencia completa de inflamación intraocular. Es decir, que no haya ni una sola célula, ni una sola, ni Tyndall, ni Hayes, ni nada de esto, que esté el ojito tranquilo. Entonces, lo que nos propone la guía del 2025 ahora es clasificarlo, es una propuesta que hacen en tres grandes grupos. La primera, que sea una retinopatía autoinmune probable. La retinopatía autoinmune probable es que tenga signos de progresión en subjetivos sintomáticos y objetivos a través de pruebas diagnósticas en unos 6 meses como mínimo, que la cámara anterior, el vitrio, todo está completamente desinflamado. En el OCT se van a poder observar, y ya lo vamos a ver más adelante, pero unas alteraciones en nivel de las capas externas de la retina y vamos a tener unos patrones como muy característicos en la autofluorescencia y a nivel de los campos visuales. Vuelven a poner ahí igual los anticuerpos que pueden estar, que están positivos. Ya vámonos al otro extremo, que es la no posible retinopatía autoinmune, que es la ausencia de estos criterios completamente. ¿Listo? Y que los anticuerpos pues estén negativos. Ahora, tenemos el de la mitad, que es un posible ERR. Entonces, el de la mitad, la posible retinopatía autoinmune, pues toca dilucidarla muy bien porque puede tener de unos y de otros, y entonces lo que sugieren es el probable ERR, si tenemos bastantes, como llenándonos de motivos, y tenemos bastantes motivos donde creemos que es una retinopatía autoinmune, pues iniciar tratamiento, ya lo vamos a ver. El posible era hacer seguimiento en 3 a 6 meses aproximadamente con función visual y con pruebas clínicas. Y ya el no probable error lo vamos a ver que hacen seguimiento a más de 6 meses. Esa es la propuesta que se está haciendo ahora. Entonces, para eso, pues vamos a ver que nos piden que hagamos una serie de pruebas como el OCT de mácula. En el OCT de mácula, lo que se va a observar generalmente es una interrupción de la capa elipsoide, pero los cambios no son tan evidentes al inicio de la enfermedad y por eso es que realmente es un reto. Ya después sí pueden haber desorganización, atenuación y en última instancia la pérdida completa pues de la capa nuclear externa y la elipsoide. Entonces, en esta fotografía que muestran, hay por ejemplo en el literal A una interrupción, esto es muy sutil, de la capa elipsoide que está señalada con una flechita y no hay muchos cambios evidentes al inicio. Ya después que son en la B, sí se puede ver como hay una pérdida de esta capa elipsoide a nivel completamente, pero hay una conservación foveal. Y esto, pues, es como algo que es característico de esta enfermedad, aunque no patognomónico, porque también se puede presentar en degeneraciones retinales hereditarias. Entonces, por ejemplo, su grupo vieron que la pérdida de las bandas retinianas externas parafoveales con una zona de transición cónica a nivel foveal fue el hallazgo más común en por lo menos uno de los ojos en los pacientes que ellos habían estudiado, que daba un 92%. Y la preservación de la isla foveal de la banda elipsoide se puede ver, como ya les dije, en una retinosis pigmentaria. Entonces, no es, o sea, son exámenes que nos ayudan a orientarnos, mas no son definitivos de diagnóstico. Ahora, la autofluorescencia, aquí vamos a poder ver, por ejemplo, dos fotografías de campo amplio y en el aquí en el literal B ya vamos a poder ver que este mismo paciente va a tener un sutil como anillo de hiperfluorescencia alrededor de la fobia y vamos a tener unas áreas multifocales de cambios de autofluorescencia y sobre todo hipoautofluorescencia a lo largo como de los vasos a nivel de polo posterior. Entonces, algo que pues se ha descrito que se ven en estos pacientes es que hay un anillo parafoveal y un moteado de hiperautofluorescencia que puede progresar después a una hipoautofluorescencia. Y aquí, pues esto sí nos ayuda a diferenciarlo un poco de las degeneraciones retinales hereditarias, y es que en la retinopatía autoinmune, estas suelen ser unilaterales y asimétricas, mientras que en la de toxicidad por medicamentos o en las degeneraciones hereditarias suelen ser más simétricas y bilaterales. Este es otro ejemplo de un caso con estas fotografías de campo amplio que realmente estas fueron en un paciente con cáncer de colon estadio 2 y además tenía
cáncer de pulmón no no microcítico metastásico. Y en esta fotografía de campo amplio, pues realmente no se ven como muchas alteraciones, hay como unos cambios pigmentarios difusos y atrofia en ambos ojos, pero cuando ya nos vamos a ver la autofluorescencia, el fondo se ve como unas pequeñas manchas, pues sí, de hipoautofluorescencia distribuidas como de forma difusa, pero también alrededor como de los vasos, y hay una área de hiperautofluorescencia en el centro. Aquí en el OCT de estos ojitos se puede observar que hay una pérdida de la capa elipsoide en ambos ojitos, con una conservación foveal. Ahora, las pruebas funcionales y con lo que más como que se ha visto que los autores se basan y utilizan esto para seguimiento es el electroretinograma. Entonces, el electroretinograma, aquí un ejemplo, estos son los patrones de referencia. Esta línea de la mitad es al diagnóstico y esto es tardío, el seguimiento tardío del paciente. Entonces, lo que vamos a encontrar es que a nivel temprano vemos que aquí en la mitad las alteraciones son muy parecidas al patrón de referencia, realmente no está muy fuera de rango de normalidad, pero ya después de un tiempo vamos a ver que se aplana completamente la onda y esto es muy característico de una disminución de la señal completamente y esto nos hace sospechar en este tipo de patologías también. No es la única, pero nos hace sospechar en ello. ¿Qué más podemos decir? Que, por ejemplo, se ha visto que en la retinopatía asociada a melanoma hay un aplanamiento en su totalidad de la onda B y en la no paraneoplásica suele ver ese aplanamiento, pero no tan marcado. Y también en el asociado a cáncer y en el no paraneoplásico se ha descrito que se puede ver completamente plano. Entonces, lo normal es que uno tiene pues una onda A que está despolarizada, perdón, hiperpolarizada, por ejemplo acá, y ya la onda B se despolariza y es lo normal que aumente su tamaño. Esto es gracias a las células bipolares y las células de Müller, pero pues aquí podemos observar completamente que no hay respuesta. Los campos visuales, lo que les mencionaba, mencionaban muchísimo los campos visuales de Goldman, lo que les decía. Decían que eran preferibles, pero también describían los campos visuales automatizados que también servían perfectamente. Entonces mencionaban que los dos nos pueden ayudar. La visión central se conserva al inicio y vamos a tener ese escotoma en anillo. Luego va a tener una pérdida del campo visual periférico. Ahora, como para diferenciarlo de las degeneraciones hereditarias, cuando digo acá agudo, por ejemplo, no es que sea de un día para otro, sino que son días, quizá algunos meses, pero las degeneraciones hereditarias son mucho más lentas, mucho más progresivas en el tiempo. Entonces, algo que también nos puede ayudar. Entonces, vamos a tener una pérdida de campo visual más rápida aquí en la retinopatía autoinmune en comparación a las degeneraciones hereditarias. Entonces, importantísimo descartar degeneraciones hereditarias y esto también lo podemos hacer a través del interrogatorio. Nos podemos llenar de motivos para ir descartándolas. Sobre todo las degeneraciones hereditarias suelen presentarse en jóvenes, pero también se pueden manifestar ya en la edad adulta cuando tenemos un deterioro visual muy significativo, que es que el paciente apenas consulta. Entonces nos puede ayudar a interrogar un poco de los síntomas sutiles en la infancia, preguntar si hubo aversión de pronto para jugar fuera en la noche, dificultad con los deportes, por ejemplo, de pelota, incapacidad para ver las estrellas en la noche, nos apunta un poquito más, si eso está en la infancia, no siendo pues completamente en seguridad, que puede tratarse una degeneración hereditaria. El ER nos lo vemos más en el adulto, con inicio agudo, lo que les digo, días o meses, con pérdida de la visión ya por varias veces y un avance mucho más rápido. Aquí dice como una tablita que nos podía como simplificar este tipo como de alteraciones. Entonces el ER es de inicio más súbito, no hay historia familiar de degeneración retiniana, es asimétrico y hay poquito depósito de pigmento, o mínimo, ninguno. En las degeneraciones retinianas hereditarias, sí vamos a ver que el inicio es mucho más lento y progresivo, hay una historia familiar de degeneración retiniana, es simétrico y hay mayor depósito de pigmento. Entonces, ¿cuál es el papel del test genético? Bueno, aquí el test genético, pues pensaríamos como que nos va a solucionar todo, pero realmente no. Si es positivo,
Genial porque es de muchísima ayuda. Eso nos va a confirmar un diagnóstico de degeneración hereditaria y nos puede evitar un tratamiento antiinflamatorio, inmunosupresión innecesaria a un paciente que le estemos sospechando una retinopatía autoinmune y además pues que puede ser candidato a terapia génica, un estudio de terapia génica. Lo negativo, si sale negativo, no es de mucha ayuda porque el paciente puede tener una degeneración hereditaria por una mutación genética que aún nosotros no conocemos. Entonces, yo ya hice el diagnóstico de ERT, habiendo excluido todas las demás patologías que me pueden generar esta alteración. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo primero es descartar malignidad. Entonces, se ha visto que los pacientes con retinopatía autoinmune asociada a cáncer, la mitad de estos pacientes presentan síntomas visuales antes de haberle hecho el diagnóstico del cáncer. Y el cáncer más relacionado es el cáncer de pulmón de células pequeñas. Ese es el que más se ha encontrado, aunque hay otros cánceres que se han descrito como ginecológicos, urológicos y endocrinos. Si no tenemos un cáncer conocido y estamos sospechando esta patología, pues tenemos que ver si es paraneoplásica o no paraneoplásica. Entonces es muy importante hacer un manejo integral y comunicarlo con el médico de cabecera, dejarlo muy bien escrito en la historia clínica para que haya una búsqueda de un CA oculto que no estemos conociendo. Entonces, lo que mencionan es que generalmente lo que sugieren es hacer un PET scan y imágenes diagnósticas buscando síntomas, buscando hallazgos, signos que nos sugieran que pueda haber un tumor. Ahora, el tratamiento. El tratamiento se basa en la inmunosupresión. Realmente tampoco pues hay una guía como tal, una secuencia de lo que se debe de hacer, pero esto es lo que nos sugiere. La inmunosupresión hacerla con esteroides locales y sistémicos. Tenemos agentes inmunosupresores convencionales como el micofenolato, el metrotexate o agentes alquilantes como la ciclofosfamida y también los biológicos que es el sarilumab y el tocilizumab que se han usado hasta el momento. Podemos hacer una remoción aguda de anticuerpos. Entonces, para ello podemos utilizar la plasmaféresis, sacamos esos anticuerpos, pero ¿qué pasa con la plasmaféresis? Si bien nos ayuda un momento agudo, un momento crítico, es transitoria, porque los anticuerpos se van a seguir produciendo. Entonces no nos va a servir a largo plazo, pero es una herramienta que podemos utilizar. Tenemos agentes bloqueadores de anticuerpos patógenos como la inmunoglobulina intravenosa, que también se ha utilizado y de lo poco que se ha estudiado ha tenido buena respuesta, y agentes selectivos para deteriorar esa función de las células B productoras de anticuerpos como el rituximab. Entonces, en este artículo del 2017 se probó el rituximab únicamente como terapia para esta patología. Eran 16 pacientes, 7 tenían CAR y 9 tenían no paraneoplásica y se hizo un seguimiento a 16,7 meses. Los resultados se medían según mejoría visual y parámetros del electroretinograma. Realmente, pues los resultados no fueron tan prometedores. El 63% permanecieron estables, el 14% mejoraron la visión, el 23% empeoraron la visión. La mayoría permaneció estable y los cambios en el electroretinograma no cambiaron mucho. Entonces, se considera que más bien el rituximab podría ser una terapia de mantenimiento y se hace al inicio agudo, se sugiere utilizar esteroides tanto tópicos como sistémicos y luego iniciar el rituximab lo más pronto posible. También se puede utilizar ya el rituximab y la inmunoglobulina para el mantenimiento. ¿Y qué consideraciones especiales tengo que tener para el manejo de estos pacientes con CAR y pues con retinopatía autoinmune asociada a cáncer y a melanoma? Pues se habían estudios donde se creía que si yo trataba el tumor, únicamente con eso, pues ya no iban a haber anticuerpos para proteínas de la retina y que no necesitaríamos ninguna ayuda adicional, ningún tratamiento adicional. Pero lo que se ha visto es que solo el tratamiento únicamente del tumor no ha demostrado que afecte en el curso de estas patologías y se sugiere que necesita su tratamiento adicional con esteroides sistémicos y esteroides tópicos. Ahora, esto es una inmunosupresión. Entonces, esto es algo que se debe comentar completamente con el oncólogo del paciente o con el médico de cabecera del paciente y tomar todas las medidas necesarias frente a un paciente que se va a inmunosuprimir, porque pues puede ser también contraproducente en algunos pacientes. Entonces, un manejo integral. El seguimiento se recomienda realizarlo con agudeza visual, OCT, electroretinograma, cada 3 a 6 meses en los casos que son posibles y en los no probables
a cada más de 6 meses, estar en seguimiento de ese paciente. Ahora, esta es como una tablita que me pareció muy chévere que propone la guía de todo lo que nos falta por estudiar, todo lo que falta por investigar y todo lo que falta por hacer. Por ejemplo, ellos es una clasificación que proponen, pero todavía falta mucho por investigar y para probar que esto nos sirve a direccionar mejor los pacientes. Entonces dice que podríamos investigar sobre este sistema de clasificación que proponen, enfocándose sobre todo al ER probable, a ver cómo les va a estos pacientes, buscar la prevalencia y la incidencia del ER, mirar, ya crear códigos y codificar esta patología para que sea más fácil tener estos registros a nivel de los sistemas y se pueda investigar mucho más fácil. Lo mismo con los anticuerpos antirretinales, buscar realmente una estandarización que nos permita saber si nos ayudan o no nos ayudan y aumentar de pronto esa especificidad. Por eso, y lo mismo con el tratamiento, ver qué tan efectivo es, qué efectos adversos puede tener, entre otras alteraciones que podemos tener. Entonces me pareció muy chévere porque pues aquí están como resumido las cosas que considera la academia que nos falta por investigar y que sería pues una gran oportunidad. Como conclusiones, entonces, les quiero decir que la retinopatía autoinmune es un diagnóstico de exclusión. Es un diagnóstico que se piensa ya después de haber descartado todo lo demás. Hay que evitar sobreanalizar los anticuerpos antirretinales para el diagnóstico. No es un marcador patognomónico ni definitivo. Tampoco se descarta, pero no hay que sobreanalizar los mismos. Investigar causas alternativas que estén provocando el cuadro y sí aquí sugieren fuertemente el testeo genético, que si bien si sale positivo, si no sale positivo, pues no es de mucha ayuda, pero cuando sale positivo sí. Hay que descartar siempre malignidad, siempre. Ahora, pues algo que me surgió a mí una pregunta es ¿por qué entonces el no paraneoplásico se da todo este cuadro clínico? ¿Por qué se generan autoanticuerpos? Además de que puede tener una alteración autoinmune, pues se cree también que estos pacientes podrían tener un carcinoma oculto que está en remisión. Entonces, son teorías que se plantean para tratar de entender un poco más esta patología. Y el tratamiento requiere pues, varios agentes como esteroides, rituximab, inmunoglobulina, toda esta inmunomodulación que hasta el momento ha funcionado con mejorías de líneas visuales. Y se ha visto que entre más rápido se haga el manejo, mejor resultado va a tener el paciente. Esto era lo que les traía para compartir el día de hoy. Me pareció muy interesante pues este tema. Quedo pendiente a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Yo caí aquí como paracaidista en esta charla. Me parece muy interesante porque pues para mí es nuevo, realmente lo confieso. Yo creo que es una entidad, si no estoy mal, recientemente diagnosticada. Mira, ¿qué te motivó a hacer esta charla? ¿Tuvieron algún paciente con este posible diagnóstico? No, realmente, como veníamos con las anteriores charlas, con el tema a nivel molecular y todos estos testeos genéticos, quería ver como un poco más aplicación, pero desde todo el panorama. Y pues la verdad es que me salió la notificación también de que salió la guía de la academia ahorita en abril, entonces me pareció pues algo muy reciente, chévere como Ah, bueno. compartir. Por Ujú, otro lado, quería como que hicieras, digamos, es un resumen. A ti te llega un paciente y tú sospechas esto. ¿Cuál sería ujú. tu protocolo de exámenes para hacer en Colombia? O sea, en tu medio, ¿a qué le darías prioridad y qué irías haciendo y qué le pedirías a este paciente? Pensando en lo que se consigue aquí, en lo que es posible pagar, digamos, ¿cuál sería el desarrollo de lo que harías en la parte diagnóstica? Sí, entonces, pues obviamente, pues aparte de los síntomas y todo eso, vamos a hablar de algunas pruebas diagnósticas que creo que tenemos aquí a la mano: OCT, campos visuales, autofluorescencia, pero si no tuviera nada ¿Y de el eso, le electrorretinograma? daría prioridad al electrorretinograma, exacto. O sea, si no Sí. pudiera tener nada, utilizaría el electrorretinograma porque es lo que me va a dar evidencia de que hay una disminución de la señal de esos fotorreceptores. ¿De acuerdo? Y pues excluyendo todo lo demás, todo lo demás. Habría que hacer los exámenes para excluir neoplasia, hacer un PET Sí, scan toca derivarlos pues al internista, al y la médico, parte genética para descartar algo hereditario. hereditario, así es.
Ajá. Ah, bueno, no, muy interesante como lo has presentado, me parece muy bien. No sé si haya algún otro comentario. Hola doctora, hola Valeria, buenos días. También me pareció muy bien revisado el tema, me parece algo que a veces no tenemos presente, que lo conocemos, que lo hemos visto alguna vez leyéndolo, pero quizá pacientes, yo no tengo ninguno y de pronto, como decías, es bastante infrecuente que se haga el diagnóstico, pero conociéndolo, teniéndolo, pues haciendo estas revisiones para poder saber cómo sospecharlo, en qué paciente sospecharlo, qué debo descartar y cómo debo hacer el abordaje, así como lo mostraste, me parece supremamente valioso porque nos va a ayudar a tenerlo más con nuestro paciente en cada consulta. Nos llegan muchos pacientes que tienen enfermedades sistémicas, que tienen cáncer de remisión, que tienen otras cosas y a veces no pensamos en esta entidad. Entonces sí me pareció bastante importante, me pareció chévere, muy buena la revisión, muy bien cómo lo llevaste, la parte molecular me pareció interesante y me pareció que era pertinente absolutamente. No, muy bien, muy bien. Y pues si alguien más tiene dudas, abrimos acá. Otra cosita, Valeria, me llama la atención, digamos, el paciente se llega quejando de qué, de que ve menos, de que ve luces, de que ve cosas. ¿Qué es Sí, lo que ellos, más le puede llamar a uno la atención para decir, uff, este paciente puede tener esto? los fenómenos positivos, Doc, es un paciente que usualmente menciona que tiene muchas fotopsias, no se encuentra nada como al examen, al fondo de ojo y también el escotoma paracentral en anillo. Eso es lo que usualmente dicen, además de nictalopía, o sea, no se adaptan bien a nivel de oscuridad, les cuesta muchísimo y pues no se encuentran como hallazgos que expliquen ese tipo de síntomas que está presentando el paciente. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y si no hay más preguntas, entonces podemos dar por terminado. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias.